Para poder resolver este problema, primero lo leemos, lo interpretamos y vemos qué datos nos aporta. Dice, por una cartuchera y una carpeta pagué 1.248 pesos. Si el precio de la cartuchera aumenta en un 20%, entonces sería el 75% del precio de la carpeta. Bien, tenemos que interpretar cada una de las oraciones. Podemos decir entonces que tenemos dos datos. El precio de la cartuchera que no sabemos, entonces el precio X de la cartuchera, y el precio de una carpeta que llamamos a ese precio Y. Después, lo que seguimos leyendo y nos dicen que si el precio de la cartuchera aumentara en un 20%, entonces acá tenemos que recordar que el 20% lo puedo escribir de esta forma. ¿Qué significa un 20%? Que de cada 100 unidades tomo 20. La fracción 20 centésimos, que también lo podemos escribir como un número decimal 0,20. El 100% me representa la fracción que de 100 partes iguales tomo las 100, es decir, tengo el entero. Entonces, la cartuchera, el precio de la cartuchera es el 100%. X representa el 100%, la totalidad del precio. Pero si a este precio le sumo, le recargo, le aumento un 20%, entonces el precio de esta cartuchera será 0,20 más 1, es decir, 1,20. Podemos entonces decir o interpretar las oraciones de esta manera. El precio aumentado 20% es 1,20 de X del precio de la cartuchera. El 75% de la carpeta lo puedo representar como 0,75 de Y, porque Y es el precio de la carpeta. Entonces, con estos datos podemos armar el sistema lineal y está representado de esta manera. Al precio de la cartuchera más el precio de la carpeta lo pagué 1.248 pesos. X e Y me representa el precio por unidad. El precio aumentado en un 20% de la cartuchera dice entonces que sería igual, ¿sí?, equivale al 75% del precio de la carpeta. Bien, ya tenemos determinado el sistema, por lo tanto lo vamos a resolver. ¿De qué forma? Por igualación, sustitución, determinante. En este caso yo igualé, despejé Y. Una vez que despejo Y, igualo los segundos miembros y me queda representada esta ecuación en función de Y. Resuelvo la ecuación, obtengo que el valor de Y es 768 pesos. ¿A qué llamamos Y? Al precio de la carpeta. Entonces, una carpeta, el costo de una carpeta es de 768 pesos. ¿Cómo hacemos para calcular el valor de X, es decir, el de la cartuchera? Vengo a la primera ecuación donde veo Y, lo reemplazo por su valor numérico, le resto, ¿sí?, a 1.248 le resto 768 y obtengo el valor de X. También podía haber reemplazado en la segunda ecuación. Entonces me quedó determinado un sistema de dos ecuaciones lineales. Veamos el siguiente problema. Un día de examen se dispuso a utilizar cierto número de aulas. ¿Cómo sé en un sistema a qué llamo X, a qué llamo Y o cuáles son mis incógnitas? Si leemos la pregunta, en las preguntas siempre vamos a encontrar la pista para deducir cuál es la incógnita. ¿Por qué?
Me preguntan cuántos estudiantes concurrieron ese día y cuántas aulas. Ahí tenemos nuestras incógnitas. Lo que queremos averiguar es la cantidad de estudiantes y la cantidad de aulas que se utilizaron. Yo llamé A la cantidad de aulas utilizadas y E a la cantidad de estudiantes. Sabiendo interpretar las incógnitas, puedo armar el sistema. Dice que un día de examen se dispuso a utilizar cierta cantidad de aulas. Se ubican 21 estudiantes por aula y faltan 13 asientos. Los asientos es la cantidad de alumnos, estudiantes. Se supone que cada estudiante debe sentarse en un asiento. Entonces, la primera ecuación de este sistema queda determinado de esta manera. 21 estudiantes por cada aula es igual a la cantidad de estudiantes totales menos 13. ¿Por qué menos 13? Porque la cantidad de estudiantes es la cantidad de asientos que tengo. Tengo la cantidad de estudiantes menos 13 asientos. En la segunda ecuación dice que si ubicamos 24 estudiantes por aula, tenemos la misma cantidad de estudiantes más 8, es decir, me sobran 8 asientos. Una vez que planteamos el sistema, lo resolvemos. En este caso, hice igualación, despejé E de estudiantes, el 13 lo pasé sumando, el 8 lo pasé restando, igualé los dos términos, resuelvo y queda determinado que hay 7 aulas para utilizar y 160 estudiantes.